La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. Buenos días, Alipun Yamashi y Kuna. Gracias por estar en APAC TV, en otro programa más de La Tulpa, un espacio de diálogo intergeneracional e intercultural que vamos a compartir con ustedes. Pero les recordamos que comenten, opinen, pregunten a la invitada de hoy, quien va a ser la presidenta del pueblo quichua Otavalo, Ana Mariela Arellano. Con ella vamos a conversar sobre de qué se trató en la Convención para el Desarrollo del Plan de Vida del Pueblo Quichua Otavalo. ¿Qué es? ¿Quiénes conforman el pueblo quichua Otavalo y para qué este plan de vida? En segundos volvemos con la presidenta del pueblo quichua Otavalo, Ana Mariela Arellano. La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. 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 Como decíamos, ya está con nosotros Ana Mariela Arellano, presidenta del pueblo quichua Otavalo. Ana, muchas gracias por venir a Lipunja. Sí, muy buenos días, Jimenita. Primeramente agradecer por el espacio que nos está brindando y un gusto saludar también. Sí, efectivamente soy la presidenta del nuevo Consejo de Gobierno del pueblo quichua Otavalo. Muchas gracias, Ana. No, siempre les agradecemos a los invitados porque son quienes hacen un espacio para poder estar aquí en La Tulpa, este espacio de diálogo intercultural e intergeneracional. Ana, el día de sábado y domingo últimos, ayer y anteayer nada más, se reunieron varios dirigentes comunitarios, amautas, sabios, decían autoridades de diferentes pueblos, pero con un solo objetivo: construir el plan de vida del pueblo quichua Otavalo. ¿Por qué esto, Ana? Sí. Sí, efectivamente, hace 3 meses hubo el congreso en la cual a nosotros nos eligieron. Y también en ese congreso hubo un mandato de parte de la asamblea de que se elabore un plan estratégico del plan de vida para el pueblo quichua. El motivo del por qué la petición desde la asamblea es porque en sí la organización, se podría decir, que está abarcando a más de 120 comunidades y que está situado en 3 cantones, la cual es Otavalo, Antoñuante una parte y una parte de Cotacachi también. Es una organización grande, pero no tiene un proyecto ya elaborado para las comunidades. No se ha visto el trabajo, entonces eso fue el mandato para nosotros, que en 3 meses ya tengamos elaborado un plan de desarrollo estratégico para ya socializar con ellos el trabajo que se ha hecho. Y hubo 3 meses, las cuales la asamblea dijo: ustedes en 3 meses como nuevo consejo tienen que ya tener un plan de vida. Entonces eso hemos estado trabajando, ha sido la petición de la asamblea. Qué bueno, y hay un, dice, mandar obedeciendo, ¿no? Y así cumplen los dirigentes de los pueblos originarios, en este caso Ana Mariela, los 3 meses cumplidos y los 3 meses realizado la convención. Antoñuante, Cotacachi y Otavalo, 160 comunidades 123 que integran nos hace a nosotros. El pueblo quichua Otavalo, ¿no? Sí. Pero muchas veces se dice solamente es Otavalo. Un poquito de historia, Ana. Sí,
Muchas veces al hablar de, por ejemplo, al hablar del pueblo quichua Otavalo, hay una confusión con el cabildo quichua Otavalo. También. Porque existe un cabildo para la zona rural de aquí de Otavalo, sí, digo urbana, sí, de aquí de Otavalo. Entonces nosotros, como bien dije, nosotros somos una estructura que conformamos a las comunidades. En ese sentido, somos, los otavaleños somos una marca reconocida, ¿no?, a nivel mundial. Se ha dicho que los otavaleños somos músicos, somos artesanos, somos productores, pero hasta ahí se ha vendido la marca. No se ha visto tal vez a los otavaleños. Tenemos profesionales ya hoy en día. Anteriormente nos conocían como, bien dije, artesanos, músicos y comerciantes, hasta ahí. Pero ahora ya tenemos profesionales, pero todavía no se ha visto el trabajo en sí de los profesionales. Todavía los profesionales están trabajando para otras personas. Todavía no tenemos tal vez empresarios indígenas como profesionales en distintas áreas, o tal vez manejando un puesto alto en distintas instituciones, o tal vez o en ONGs. Todavía aún no estamos, pero estamos avanzando. Están solamente en los mandos medios. Exactamente. Ana, entonces, como le preguntaba, parece que el territorio solamente fuera del Cantón Otavalo, Cantón ¿no? Otavalo, así es. Pero ahí están los quichuas otavalos. Pero aquí en la convocatoria decían el gran territorio conformado por Antonio Ante y Cotacachi. Los otavalos también están en esas jurisdicciones. Claro, Otavalos, la mayor parte está aquí en Otavalo. Hasta donde llega es más o menos está limitado con la parroquia González Suárez. Entonces desde ahí viene lo que es los quichuas otavalos. Toda esta zona, hasta más o menos Mojanda por ahí, y viene ya por Cotacachi para acá. Toda esa parte es lo del pueblo quichua otavalo. Y de igual manera pasa de Cotacachi hacia Antonio Ante por nosotros decimos Yurayacu, abajo. Desde ahí viene una parte de Antonio Ante ya para acá, la Esperanza de San Roque ya para acá, donde están situados los quichuas otavalos. Ya, pero por ejemplo en Cotacachi, en Antonio Ante, también dicen, no, nosotros no pertenecemos al pueblo quichua otavalo, nosotros tenemos nuestra propia identidad, nuestro propio territorio. ¿Qué pasa con las personas, con los quichuas que están fuera de este territorio? Por ejemplo, los imbayas. No, han estado participando incluso aquí a las convocatorias, sí participan, igual la parte de Cotacachi participan para acá, se denominan como quichuas otavalos. Sí, claro, tal vez por decir, tal vez otavalos, hay una confusión, ¿no? Pero en sí somos quichuas, somos de una misma nación, se podría decir. Somos nacionalidad quichua, sí, ¿no? Sí, nacionalidad quichua. Entonces, hay una parte en Cotacachi, sí, la cual no se denomina como quichua otavalo. La parte de Imantac, hoy por hoy se están ya ellos también organizando como pueblo Imantac, pero de ahí las comunidades aledañas que están situadas en Cotacachi también pertenecen a nuestra organización. Es que el territorio de Otavalo, antes Otavalo, Cotacachi, y después vinieron las divisiones territoriales, claro, ¿no? Después vinieron las divisiones territoriales, los límites, que de aquí, igual es un problema que en el pueblo Cayambi con el pueblo Otavalo, ¿no? Los límites en San Pablo, existe el pueblo Cayambi, está ahí. Entonces, pero ustedes como pueblos no miran o no se sujetan a esos límites de mojones o jurisdicciones legales, entre comillas, sino que son un solo pueblo y a trabajar. Claro. ¿Qué pasa, Ana, qué pasa con los mindalaes que están fuera del país? Inclusive conforman cabildos. ¿Tienen ustedes relación con ellos? En Colombia hay también un cabildo quichua otavalo. Sí. Justamente esos temas del día de ayer estábamos tratando, ¿no? O sea, ¿hasta dónde tiene el poder la estructura del pueblo quichua otavalo?
Estamos hablando de 3 cantones, pero no solo estamos aquí en los 3 cantones. El pueblo quichua Otavalo es grande, está en dónde están los indígenas. Eso decían ayer, un otavaleño, un pueblo quichua otavaleño, una persona ya tiene un espacio hasta en la luna, entonces hasta ahí abarcamos nosotros. Entonces nosotros somos una organización grande y justamente este plan de vida es por ese mismo tema. Vamos a tal vez pasarnos o salirnos del tema. Por ejemplo, hay compañeros migrantes que tal vez tienen algún suceso lamentable en otros países y no hay quien vea por ellos. Entonces, todos esos temas abarcamos en esta organización, porque nosotros somos los entes quienes debemos apoyar o estar vigilantes de lo que esté pasando con los quichuas otavaleños alrededor del mundo. Son una autoridad en donde deben confiar sin presupuestos del Estado, pero una autoridad que cumple, ¿no? Que cumple y que tiene que hacer cumplir también, así es. Y la relación que existe con los poderes del Estado también, el pueblo quichua Otavalo. ¿Qué competencias le atribuyen al pueblo quichua Otavalo? Las competencias en sí es fortalecer la organización, más que todo a las bases, porque muchas veces no, como dice, no saben cuál es nuestra competencia, pero nuestra competencia es velar por las bases que nosotros estamos representando. Tal vez digamos que tienen algún conflicto entre vecinas, comunidades, entonces nosotros estamos para mediar. También en el tema de la justicia indígena, entre la justicia ordinaria, entonces la competencia es netamente nuestra para nosotros ir haciendo conocer a los cabildos, a los barrios, a las organizaciones de cómo es el manejo entre ellos y nosotros. De pronto ustedes, con el desconocimiento que también muchas veces hemos tenido nosotros, ¿no? Con ese desconocimiento de la autoridad del pueblo quichua Otavalo en este caso, se dice, ay no, pero ellos no tienen nada que ver, ellos no tienen ninguna competencia, nos vamos a tal parte y solucionamos los problemas. Pero lo que ustedes de pronto sacan como conclusiones, eso tiene una orden ante los organismos también de control, instituciones públicas, privadas. Efectivamente, nosotros somos una estructura donde tenemos el poder, tanto como la justicia ordinaria, también tenemos el poder nosotros, así tal cual. Por eso decimos, primero son las bases. Primero son las bases, así como ya nosotros estamos legalmente reconocidos en la Constitución, en el artículo 171, que los cabildos comunitarios tienen todo el poder, son jueces en pocas palabras, y hacen respetar las leyes, ¿no es cierto? Muchas veces, pero no saben cómo dar ese procedimiento. Entonces, luego de ellos estamos nosotros, para a ellos hacer conocer cómo deben manejarse dentro de la comunidad, y si es que ellos nos dan la competencia a nosotros estamos para también hacer respetar, porque eso le digo, muchas veces no hay ese conocimiento de hasta dónde puede llegar un cabildo comunitario, y por eso es que muchas veces pasan a la justicia ordinaria por desconocimiento. Entonces el trabajo aquí es un poquito duro, pero ese es el reto. Tal vez anteriormente no se ha visibilizado, pero el propósito y el mandato de nosotros fue eso, de que nosotros pues ya empecemos a trabajar fortaleciendo a las bases y hacer conocer cuáles nuestras competencias en todos los ámbitos. Porque como que se ha desvirtuado esto, sí. Ana Mariela. Y lo que decía al inicio de los profesionales que no están en sitios de poder de decisión, no tienen presupuesto también las organizaciones de base ni las organizaciones de segundo grado, y cómo pueden trabajar, ¿no? Mariela, ¿a usted le cuesta, o sea, usted recibe sueldo de pronto? Para empezar, cuando nosotros llegamos a esta organización, nos encontramos con una situación muy compleja, muy difícil.
pero pues como nuevo consejo somos 10 dirigentes, entonces nos hemos propuesto la meta de que haya o no haya fondos económicos, pues tenemos que trabajar, pero en esta organización, en esta estructura no se han manejado fondos. Pero justamente es para ya empezar a ejecutar. No hay presupuesto, ¿no? No hay presupuesto. Y miren, ya hizo una convención, Sí. ya hicieron, ¿no? Ya Sí, hicieron sí. una convención en tan solo 3 meses con diferentes dirigentes, como ya en el segundo bloque vamos Sí, a sí. conversar las propuestas, las mesas para armar este plan de vida del pueblo Quichua Otavalo. ¿Desde hace qué tiempo está conformado el pueblo Quichua Otavalo? Ya legalmente está desde el año 2008. Ya está casi como 15 años, ya es legalmente reconocido como base de los pueblos quichuas. Y con este reconocimiento, ¿ha habido avances? ¿Ha habido limitantes? ¿Qué es lo que ha conseguido? ¿Qué es lo que ha conseguido el pueblo Quichua Otavalo? Como bien le digo, hasta ahorita no hemos visto algo que nos hayan dejado los compañeros cabildos que han sido en ese entonces. Por eso es que nosotros incluso nos encontramos en una situación donde no había una oficina para dar atención a nuestros compañeros que tal vez tengan alguna duda, alguna necesidad de acudir hacia nosotros. Entonces no ha habido, por la cual también nos hemos visto en la obligación de empezar desde ahí, de tener una oficina, y hoy por hoy pues también ya contamos con una oficina en la FISI. En el edificio de la FISI. Estamos ya empezando, pues ya en estos días pues ya empezaremos ya a dar atención también a los compañeros que nos vengan a visitar, a saber de nosotros, a preguntar. Sí, y sí es una coordinación buena, porque cuando buscábamos a Mariela nos fuimos a la FISI, preguntamos en la oficina de la FISI, sí, si de pronto se encuentra Mariela Arellano, Ana Mariela Arellano, presidenta del pueblo quichua. Nos dijeron, de pronto en el 3er piso le pueden encontrar, y sí nos sorprendimos, sí, porque ahí ya está una oficina sí, conformada, 2 personas encontramos ahí, pero anterior a su administración, Ana Mariela, ¿qué podría haber sucedido? ¿No habría habido la coordinación respectiva? ¿O cuál cree usted? ¿O cuáles fueron los informes que usted pudo ya conocer de las anteriores administraciones? Lamentablemente no tengo ninguna información, ni del cabildo que estuvo antes de nosotros. Solo nos dio a conocer de que por la pandemia pues fue un poco complicado trabajar, entonces hasta ahí nosotros tenemos la información, no tenemos otra información más. No ha habido información muy a fondo del por qué no se ha trabajado por sacar adelante la organización. O sea, más profundamente, ¿no? Más profundamente. Porque se le ha escuchado. Pero Ana Mariela, usted siempre ha estado al frente en su comunidad, ¿no? En la parroquia sí. de Miguel Egas Cabezas, sí, como sí, dirigente juvenil, ahora representando a un pueblo. ¿Qué percepción tiene usted? ¿O qué es lo que usted va a hacer de aquí en adelante, o desde que asumió su responsabilidad como presidenta, para poder visibilizar al pueblo Quichua Otavalo y desarrollar? Claro. El día de ayer en la convención justamente era para ya nosotros tener ya un direccionamiento de cómo vamos a trabajar y cómo se puede trabajar en los años que vienen dentro de esta organización. Entonces, con el taller que se hizo este fin de semana, pues a nosotros nos toca ya socializar con las bases, decir, miren, esto es lo que se hizo en el taller y estas son las propuestas que hay. Entonces nosotros no podemos ejecutarlo así, porque primero tienen que saber las bases que a nosotros nos están estructurando. Ellos son los que nos mandan a nosotros. Entonces es como, tal vez se podría decir, ellos son los mandantes y nosotros cumplimos lo que ellos nos proponen.
Entonces, ellos nos propusieron hacer este plan y nosotros también ya tenemos una propuesta hacia ellos. Decir, miren, esto se va a hacer en cada una de las áreas y esto está ya para socializar, entonces ellos dirán, muy bien, o esto hay que cambiar, lo vamos a cambiar, esto no está bien, ¿no? Entonces eso nos falta y en estos próximos días pues también ya estaríamos convocando a una reunión. En forma participativa, completa, no solamente o de pronto Mariela o la dirigencia del pueblo Quichua Otavalo dice, no, este sector me cae bien, con estos he trabajado, este sector me apoyó, a mí me dio el voto y a ellos voy a apoyar y a ellos voy a convocar. Mariela, jóvenes ustedes, la mayoría jóvenes, ¿no? Sí, la mayoría jóvenes. Me parece que el arquitecto Humberto Lema creo que está algo con experiencia, ¿no? El papá le está bendecir al arquitecto, tiene su experiencia también, ¿no? Pero la mayoría son jóvenes, mujeres también, ¿no? Mujeres. ¿Ha visto alguna dificultad en este proceso desde que usted asumió ya en una organización grande, ¿no? Asumió la responsabilidad para dirigir? ¿Ha habido algún tropiezo o sí ha habido la colaboración de todos los dirigentes, ¿no? Bueno, y mujer también. Eso, representando a las mujeres. Ajá. Entonces, ese también es una de las metas, ¿no? Que como mujer pues hay que dar lo mejor para demostrar que nosotros como mujer también estamos en la capacidad de estar en un puesto donde podemos administrar de igual a igual. Entonces, sí, como le dije, a nosotros dentro del consejo, sí hay, por ejemplo, a veces no concordamos en las opiniones, pero siempre llegamos a un consenso y de esa manera, pues, en estos 3 meses hemos avanzado bastante. Desde nuestro punto de vista hemos avanzado bastante porque también nos hemos estado dando la mano entre dirigentes. Entonces, hasta el momento hay esa coordinación de dirigentes ahí en el consejo. Y si hay el respeto hacia su género, ¿no? Por el hecho de ser mujer, es decir, no, yo no le voy a hacer caso. Si hay ese respeto cuando hay esa discusión, porque siempre se discute, ¿no? En los grupos organizativos, claro, así es. Pero muchas veces se ha visto una discriminación por el hecho de ser mujer. Hay total apertura. Bueno, hay que saber sobrellevarlo, pero hasta el momento no, siempre hemos tratado de llevar el compañerismo dentro de nuestro consejo, bueno. Porque si no hay compañerismo, pues no hay un consejo. Exacto. Entonces, todavía no tenemos una asamblea con las bases, entonces todavía no sé cómo es la reacción desde la estructura. Qué hasta el bueno. momento, pero dentro del consejo pues sí hay una buena unión hasta el momento. Qué bueno, qué bueno. Tenemos una pregunta para terminar este bloque. Si nos ponen en pantalla, por favor, para Mariela. Dice Ali Barahona, buenos días, señora presidenta. ¿Cómo se podría socializar a las comunidades y sociedad en general todos los convenios y acuerdos en favor de los pueblos indígenas? Por ejemplo, convenio 168 de la OIT, acuerdos del Estado local en favor de los pueblos y más. Y finalmente, ¿cree necesario establecer un diálogo más incluyente entre las bases de pensamiento independiente, entre los indígenas y los no indígenas? Debe ser, ¿no? Sí. Espero continúen con los esfuerzos, algo así me están comunicando Sí. Ana Mariela. Efectivamente, el diálogo con las bases es lo más importante. El diálogo con ellos, nosotros tenemos que estar ahí, en las bases. Como bien se dijo, nosotros no estamos para estar atrás de un escritorio. El trabajo de nosotros es estar en los territorios, vigilantes de lo que esté pasando con los cabildos, con los moradores. Entonces, ese es una de las fortalezas dentro de nuestro consejo. Y en cuanto a la socialización de los convenios internacionales, como decía el 168 de la OIT, 169 de la OIT, ¿cómo harían ustedes para socializar esos convenios? Claro, más bien hacemos un llamado a este tema, ¿no? Porque muchas veces como organización a lo mejor
se podría decir que lo vieron como tal vez política, porque eso fue lo que nos dijo, pero nosotros no estamos viendo tal vez banderas políticas. Aquí somos abiertos, estamos para dialogar y efectivamente con los convenios nos toca socializar, nos toca llegar a las bases con un proyecto, decir, miren compañeros, este proyecto es lo que existe y este proyecto se va a manejar de acuerdo a los convenios. Entonces, ese para exigir derechos, ¿no? Para exigir Había derechos. algo más que decía y la parte final también es muy importante. Vivimos en Otavalo, es declarada como la ciudad intercultural, ¿no? Y decía, ¿cómo trabajar en esa relación entre indígenas y los no indígenas? Y en este caso serían los compañeros mestizos. Entonces, Ana, pues también tenemos a los compañeros afroecuatorianos. Como organización, representantes de los quichuas, no nos podemos cerrar a decir que no, ustedes no pertenecen a nuestra organización, ustedes no forman parte de nosotros. Si ellos gustosamente quieren ser parte de nosotros, se sienten parte de nosotros y quieren trabajar con nosotros, nosotros estamos, como le dije, nosotros estamos con los brazos abiertos. Nosotros no vemos banderas políticas o no vemos esa ideología de que ellos no pertenecen a nosotros. Nosotros somos abiertos y ese es el propósito de nosotros, dialogar con diferentes instituciones, con ONGs, llegar, abrirnos y hacernos conocer. Qué bueno. Y sí nos hemos dado cuenta también, ¿no?, que soy del pueblo mestizo, del pueblo quichua Otavalo, y vamos fortaleciendo la interculturalidad. Nos vamos a una pausa, pero antes, el equipo técnico, en el siguiente bloque vamos a conversar ya sobre las propuestas que sacaron para construir este plan de vida del pueblo quichua Otavalo. Y si usted tiene una pregunta, si de pronto también alguien que no estuvo ahí en la convención tiene alguna idea, una propuesta, hágala en este momento. Ya volvemos. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapopaichilla. El Dr. José Velázquez, médico especialista en oncología clínica, brinda una atención altamente científica con años de experiencia en el diagnóstico y tratamiento contra el cáncer. Realizamos diagnósticos tempranos de cáncer de mama, tiroides, cuello uterino, próstata, estómago, linfoma y más. Tratamientos con quimioterapia. Recordándole siempre que es mejor la prevención o una detección a tiempo para lograr mejores resultados. Además, brindamos visitas domiciliarias en cuidados paliativos. Programa tu cita al 0989 45 4206. Menos miedo, más esperanza. Doctora Nancy Bonilla, especialista en dermatología, te tiene la solución.
Dile adiós a los problemas de la piel. Vitiligo, cáncer de piel, extirpación de lunares y verrugas, alergias, enfermedades de pelos y uñas. Te atendemos en la Clínica Metropolitana, calle Chica Narváez 421 y Grijalva, consultorio 109. Solicita tu cita al 0994 02 78 58. 0994 02 78 58. Y dale el mejor cuidado a tu piel. Imagina la incomparable alegría de Juanito cuando cumplió 6 años. Esos deliciosos momentos que compartieron Camila y Steffi, las mejores amigas. Y no salía del asombro nuestro amigo el Pepe en su fiesta sorpresa de cumpleaños. La mañana olía dulce con el desayuno de mamá. Todos estos son gratos momentos de la vida. Recuerdos que compartimos contigo. Panadería y pastelería Son de Azúcar, desde 1995, junto a ti. Los helados de la Colón, ahora en su nuevo local en el edificio Sisa. Disfruta de nuestras delicias con los mismos sabores, los mismos productos y al mismo precio. 27 razones para visitar los helados de la Colón, en la calle Abdón Calderón, entre Sucre y Bolívar. Edificio Sisa, segundo piso. 14 años endulzando tu vida. Seguimos con Ana Mariela Arellano, presidenta del pueblo quichua Otavalo en La Tulpa, en este espacio de diálogo intercultural e intergeneracional 13 de septiembre del 2021, conversando cuáles son las competencias del pueblo quichua Otavalo. Y en este bloque vamos a entrar en la construcción o cómo se va a construir, cómo se está construyendo el plan de vida para el pueblo quichua Otavalo. Pero antes tenemos una pregunta, si nos ponen en pantalla, por favor, de Katari Lema, del Tupac. Gracias, Tupac. ¿En cuánto tiempo se plasmará en la realidad lo acordado en el taller que quedará en letra muerta, como muchas acciones que históricamente han hecho las organizaciones indígenas? Recordemos que el papel aguanta todo, dice. Sí, como bien dije anteriormente, esto lo vamos a socializar con la asamblea y lo vamos a hacer lo más pronto posible. Hasta el momento no tenemos una fecha, pero no pasará más de un mes y medio a un mes máximo, un mes y medio. Entonces, cuando la asamblea apruebe, como dije, la asamblea es la máxima autoridad. Instancia. Sí, ellos son los que aprueban para que se ejecute los proyectos. Y la ejecución de los proyectos netamente es competencia de los que estamos, mejor dicho, ahí dentro de la organización, de cada uno de los dirigentes. Tenemos dirigencias en cada uno de los ámbitos y como representante a la cabeza, como presidente, pues estoy ahí para exigir de que los dirigentes también accionen. Aporten, porque eso es lo que no se ha visto y justamente en cada una de las áreas de las mesas temáticas que hubo ayer fue eso también la petición de que justamente que no quede solo en papeles, que muchas veces ya se ha trabajado anteriormente en los años pasados, pero no se ha visto la acción de
buscar proyectos, de traer beneficios hacia la organización y trabajar con... ¿Quiénes conforman la asamblea? La asamblea conforman las 123 comunidades. ¿Cabildos? Cabildos urbanos, rurales, cabildo, presidentes de unión y de barrios, de unión de organizaciones y de barrios. Ellos conforman nuestra organización. Y esa es la asamblea, la máxima autoridad. Ahora sí, Ana Mariela, ayer, el sábado pasado sería el 11 y 12 de septiembre, se realizó esta convención, este taller grande. ¿Quiénes nomás participaron? En este taller tuvimos la participación de grandes intelectuales, de los amautas, de los profesionales. Nos estaban acompañando incluso compañeros músicos en el tema de la cultura. También tuvimos la participación del alcalde de Cotacachi. Estuvieron varios personajes reconocidos a nivel nacional e internacional, se podrían decir. Estuvieron personajes, también representantes de unión de bases o de cabildos comunitarios. No se pudo llamar a todos porque no es una asamblea, sino más bien es un taller donde lo vamos a dar a conocer a la asamblea, la propuesta que lo hicimos. Las mesas temáticas, ¿qué mesas estaban organizadas y qué temas trataron? Sí, nosotros tenemos 9 dirigencias. 9 dirigencias en las cuales hubo 9 mesas temáticas para cada una de las áreas. Tenemos lo que es en el área de la juventud, en el área de territorio y medio ambiente, en el área de educación, en el área de relaciones internacionales, como les decía anteriormente, justamente por este tema de que muchas veces hay sucesos lamentables en otros países, o también es el tema de exportación e importación, en el área de comunicación, soberanía alimentaria. Área de soberanía alimentaria, salud, cultura. Esos temas, esas mesas temáticas hubo dentro de este taller. ¿Y las propuestas? ¿Cuáles fueron esas propuestas? Por ejemplo, en la mesa de juventud. En la mesa de juventud, por ejemplo, en los municipios existe, por ejemplo, un presupuesto. El 10%. El 10%. Pero dentro de nuestra organización no existe ningún presupuesto, tenemos 0.0 presupuesto. Entonces, esas fueron las propuestas de que desde nuestra organización en el área de juventud, pues debe trabajar por exigir esos presupuestos que se dan y que no están trabajando como deberían trabajar. Es decir, para que ustedes manejen esos recursos o de pronto de parte del municipio, porque es una ley, ¿no? Es una ley. Es ley el 10% que se designe a grupos prioritarios, ¿no? Exactamente. Pero para que ustedes administren o que haya una relación entre el municipio, presentando ustedes proyectos de la organización. Claro, nosotros debemos presentar proyectos para que también nos tomen en cuenta. Esas fueron las peticiones dentro del área de juventud. Y hay muchos proyectos. De igual manera, en todas, claro, hay muchos proyectos que trabajar. Por ejemplo, jóvenes que deben, muchas veces jóvenes están, desde los niños, ¿no? Hoy en día están solo en el teléfono, es porque tal vez no hay, cursos para los niños en diferentes áreas, en el tema de, hay música, danza, pero no se ve eso en las comunidades, solo hay tal vez dentro de lo que es urbano. Entonces, ese fue uno de los propósitos dentro de este taller, que también nosotros seamos tomado en cuenta dentro de estos presupuestos que existen. ¿Como pueblo quichua Otavalo? Tenemos 2 preguntas, me confirman. Katari Lema, nuevamente el Katari, ¿cuáles son las prioridades que tiene el pueblo quichua Otavalo? Una pregunta, la otra. José Terán,
Doctor José Terán, saludos y felicitaciones a los amigos de APAC TV y su programa La Tulpa, excelente programa que nos da a conocer lo que sucede en la ciudad más bonita del país, Otavalo. Gracias, doctor José Terán. La pregunta del Qatari Lema. Prioridades del pueblo quichua. Claro, las prioridades del pueblo quichua. Nosotros debemos priorizar por llegar a... La prioridad de nosotros es llegar a donde todavía no se ha llegado como estructura de las organizaciones. ¿A dónde quieres llegar, Ana Mariela? A las comunidades donde todavía no somos reconocidos. Esa es nuestra prioridad. Son 123 comunidades. Claro. ¿Qué comunidades ustedes no tienen entrada, por decir, todavía no les conocen? Todavía la por parte ejemplo. de arriba, digamos desde la parte de Selva Alegre, por la parte de arriba todavía no nos conocen, todavía, por eso le decía que todavía nos politizan que nosotros estamos buscando algo, sino que nosotros no estamos para ayudar a ellos. Entonces esa es la prioridad que tenemos nosotros, buscar y trabajar y fortalecer a las bases que aún no nos reconocen a nosotros. Para que la organización sea más grande y tenga más visibilidad. Exacto, y más poder, ¿no? En la visibilización. Sí. En el campo de la soberanía alimentaria, ¿cuál es la propuesta que desde esta mesa surgió? En el tema de la soberanía alimentaria, por ejemplo, en el tema de, por ejemplo, en los granos, digamos nosotros, todavía no tenemos el conocimiento de hasta dónde llega la medicina, ¿no? Justamente ayer me tocó el tema de la salud y la soberanía alimentaria y no sabíamos de qué tiene que ver la soberanía alimentaria con la salud. Entonces va de la mano porque, digamos, en el tema del grano del maíz mismo. La alimentación, La ¿no? alimentación, o sea, no netamente es también para la alimentación, sino también se usa como medicina. En el tema de la semilla del maíz, porque ha habido casi un poco más de 50 especies de maíz, en la cual cada una de ellas tiene un poder medicinal, también alimenticia. Entonces, se trató todos estos temas en el ámbito de la salud y la medicina. La soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria, sí. Entonces va compaginado para, de esta manera nosotros, digamos, trabajar en dar a conocer de cómo se puede, por ejemplo, tal vez hacer ferias, ferias comunitarias para dar a conocer y hacer saber de cómo se debe alimentar desde nuestra Pachamama, pero no solo en la semilla del maíz, digamos, sino también hay las plantas medicinales, medicinales que también se puede usar como alimento, no solo como medicina o no solo como alimento. Entonces, toda esa sabiduría. ¿Y cómo van a hacer ustedes para rescatar eso? ¿Qué es lo que van a hacer, aparte de las ferias que dice para mostrar, visibilizar? Porque me parece que Cotacachi tiene la mayor especie de papas y de maíz, de especies de maíz, ¿no? Antes de ayer, en la travesía natatoria probábamos justamente el yamor que nos decía una señora que hacía, y nos decía, tomen, esto es medicinal. Elaborada por 6 granos. De pronto van a compendiar en un libro, en revistas, en folletos, no sé, ¿cuál es la idea? Sí, justamente decía que no se quede solo en las ferias, porque llegan las ferias, dice, sí, está bonito, sí ha sido interesante, pero hasta ahí, y que no hay donde diga para qué, digamos, donde esté escrito, esto es bueno para esto se usa así o esto se debe preparar así. Entonces, la noción que hubo fue que debe haber
un libro escrito de todo lo que es la medicina, y la soberanía alimentaria, que van compaginadas entre van los de dos. la mano. Ajá. En cuanto a educación, este es otro tema, la educación intercultural bilingüe, ¿cuáles fueron las propuestas? En el tema de la educación, pues las propuestas era de que debe haber profesionales bilingües en cada una de las instituciones para de esa manera fortalecer lo que es las costumbres y las tradiciones, en especial el idioma de los quichuas otavalos, porque en sí se ha venido perdiendo. Entonces, la exigencia que hubo es que sí hay profesionales, pero que no se está visibilizando que los profesionales quichuas estén trabajando dentro de las instituciones públicas como debería ser. No es que haya discriminación, no, pero deberían exigir los que están al frente, los directorios que están al frente, deberían exigir de que haya docentes bilingües en las instituciones. Y justo hubo una denuncia, Mariela, me parece que Quiero Ser Maestro, ¿no? Que las organizaciones denunciaban que contrataron a personal que no son quichuas y ni siquiera saben ni una palabra hablar ni entienden y están como maestros. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué propuesta fue ahí? Por eso, esa fue la propuesta de que como organización debemos nosotros exigir a los directorios que están ahí. Pero hay personal, pero hay profesionales quichuas, docentes, por decirle, profesores. Sí, hoy en día existe ya docentes, profesores que saben hablar y escribir nuestro idioma y que también se maneja bien en el idioma castellano, por eso son bilingües. Entonces, ¿por qué no están ellos ahí? Decían. ¿Por qué ustedes como organización que dicen representar a tal, por qué no exigen a los directorios que pongan a gente calificada en el área dentro de las instituciones? Del pueblo, de los pueblos originarios, en este caso del pueblo quichua. Ajá. Hablaron de pronto en esta convención sobre la apertura de las escuelas que se cerró en el gobierno de Correa por las grandes escuelas del milenio que se construyeron, ¿no? El gobierno de Lazo manifiesta que se va a abrir esas escuelas. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Van a apoyar esa iniciativa? Claro, esa iniciativa no es solo el requerimiento tal vez mío, digamos, que me salga un poquito de contexto porque en mi comunidad también sufrimos lo mismo. Incluso yo estudié dentro de mi comunidad en la escuelita que hubo ahí, pero con lo que sucedió en el gobierno de Correa, pues se cerró y hoy por hoy la escuelita está en total abandono. Sí, entonces es importante y en ese tema, pues si es que el gobierno de ahora tiene esa intención de reabrir las escuelitas, pues es muy bueno. Eso es lo que decían, que deben exigir que se abran las escuelitas comunitarias, porque de ahí mismo tienen que también salir aprendiendo, porque de ahí aprenden lo que es las vivencias y las costumbres dentro de las comunidades, porque se van afuera a las instituciones en lo urbano y muchas veces se olvidan de lo que es el campo, se olvidan de lo que es. Pero Ana Mariela, muchas veces, pongamos, el gobierno tiene ya planificado que se reabren las escuelas comunitarias, pero vienen desde Quito, vienen desde Ibarra, o sea, vienen desde del sector urbano, profesionales que no conocen, planeadores que no conocen la realidad. Ahí sería el hablar y decir, nosotros como pueblo quichua otavalo estamos aquí y tenemos que trabajar de la mano y coordinar para la apertura de estas escuelas. ¿Con quiénes van a hablar ustedes? Sí, justamente eso fue la demanda ayer, que nosotros debemos estar ahí palpantes de lo que está sucediendo y hacer respetar. Entonces el trabajo en sí pues es un poco
No se podría decir difícil, sí es un poquito de responsabilidad. Requiere mucho tiempo también, ¿no? De tiempo, pero pues hasta donde se pueda llegar, pues nos toca trabajar. Bueno, tenemos una pregunta para Ana Mariela Arellano, presidenta del pueblo quichua Otavalo. José Terán, el doctor José Terán, médico pediatra, saludos a la invitada. ¿Qué plan tienen para los quichua cuna profesionales que tienen preparación académica en diferentes campos de la ciencia? En el campo de la ciencia, decíamos que primero tendríamos que, por ejemplo, hacer un concurso para ver un censo de pronto, ¿no? Conocer cuántos profesionales existen. Cuántos profesionales y en qué área nomás existen los profesionales, y de esa manera trabajar ya en lo que se pueda, ¿no? Porque no podemos nosotros decir que sí vamos a darles trabajo a todos los profesionales, porque obviamente no es difícil, ¿no? Pero hasta dónde se pueda llegar, pues como le dije, nosotros estamos también para ver por ese lado también. Claro, aunque no recuerdo ahora, porque me parece que ya se cambió de nombre Cenecid con el nuevo gobierno, pero ahí hay toda la información, ¿no?, de qué profesionales existen, qué campos existen. De pronto también afianzar, aliarse, coordinar con estas instituciones universitarias que rigen, que controlan los profesionales, la academia en el país, para conocer también, pues, ¿no? Y de ahí sacar ya qué profesionales existen, incluso a nivel internacional, ¿no? Claro, extranjeros. Sobre la Mauta Huasi, la Universidad de Mauta Huasi, ¿hablaron ustedes algo? De pronto que hay algún convenio para que quichuas o tabaleños vayan a educarse allá. Claro. Justamente decían, bueno, y no estaba en ese tema, pero ya cuando ya expusieron decían que debemos buscar ese aliado con las universidades, no solo con IACHI, sino más bien con otras universidades que tienen tal vez distintas profesiones, y que deberíamos buscar también lo que es las becas para incentivar a los jóvenes para que sigan estudiando, porque muchas veces terminamos el colegio y nos quedamos ahí, tal vez por falta de presupuestos o por otras circunstancias, ¿no? Entonces, desde el área de educación es el trabajo, buscar vinculación, buscar becas hacia la población. Con organizaciones, qué bien. En cuanto al medio ambiente, que este es un tema también álgido, porque ya el gobierno nacional también está impulsando lo que es la minería a gran escala. ¿Qué resoluciones, qué propuestas tuvieron? Justamente en el tema de minería se decía que justamente por aquí, hasta por Cotacachi ya vemos el tema de minería que está afectando al agua. Entonces, decía que se debe, el propósito aquí es buscar vinculación con el tema de medio ambiente, con las instituciones que están ahí vigilantes, que están para apoyar en el tema de medio ambiente, entonces en el tema de reforestación, si en el caso lo fuera, de esa manera trabajar con el tema de educación. Y también, no recuerdo bien, pero se decía que se debe cuidar los páramos para que no pase lo que está sucediendo en la cascada de Peguche. Mencionaban que por temas de tal vez desde los municipios que
dan escrituras sin ver dónde está situado tal vez el terreno, y desde los municipios pues afectan a lo que es el medio ambiente. Entonces ese tema pues también... Y de pronto también relacionarse desde las instancias públicas, que relacionarse públicas. Y preguntar a los cabildos, preguntar al pueblo quichua otavaleño, de Otavalo, si es que es conveniente o no esa escritura, si se podrán partir los terrenos. ¿Qué posición tiene el pueblo quichua Otavalo con la minería? Con la minería legal. La posición que se tiene es que no, si es que afectase a los recursos que se tiene dentro de la Pachamama, no serían tan factibles, porque obviamente los afectados mañana más tarde pues va a ser la población. Entonces se dijo que primero se debe investigar qué tipo de minería se va a hacer. Entonces eso fue la petición. Y hay miles de mindalaes, artesanos, quichuas en diferentes partes del mundo. Usted decía ya, los quichuas tienen un lugar ya en la luna, ¿no? Estas relaciones internacionales, ¿cómo van a ayudar, cómo van a aportar para los mindalaes, los quichuas otavalos que se encuentran en el extranjero? En el tema de los quichuas mindalaes que están en otro país, desde la dirigencia de relaciones internacionales, mencionaron de que van a trabajar en el tema de exportación e importación. Tal vez habrá, digamos, compañeros que se dedican a la artesanía y que lo quieren exportar, pero no pueden. No saben cómo. No saben cómo. Entonces, tal vez en el tema de los, tal vez hay profesionales, digamos, que se están formando fuera. Entonces, a ellos también integrar acá para que ellos también ocupen un puesto aquí dentro de nuestro Ecuador, y entre las nacionalidades, decían en el tema de relaciones internacionales. Qué bueno, varios temas que se trataron en esta convención, así la nombraron ustedes, ¿no? Sí. Convención para construir el plan de vida del pueblo quichua Otavalo. Fuerte el trabajo que le espera a Ana Mariela, como dice, sí, lo vemos fuerte. Aquí el municipio de Otavalo armó el plan de vida en la primera administración de Mario Conejo Maldonado, y fue fuerte, pero hasta hoy ese plan de vida está vigente ya muchos años. Esperamos, Ana Mariela, que le vaya muy bien y que el pueblo quichua Otavalo se visibilice y que sobre todo obtenga las propuestas, ¿no? Y que la Asamblea apruebe también y aporte con otros planes, otras propuestas que tengan. Si algo más tiene, Ana Mariela, que nos hayamos saltado o que quiera expresar para concluir esta conversación. Sí, no, más bien agradecer a las personas que hicieron posible que este taller se lleve a cabo, porque tuvimos compañeros que nos auspiciaron desde las instituciones, o tal vez personas que trabajan en las instituciones públicas, hicieron posible que este taller se lleve a cabo, porque como menciono, esta organización pues aún no maneja fondos económicos, entonces es un poco complicado para empezar, ¿no? Pero lo hemos hecho posible, y agradecer y más bien decir a los que nos están escuchando, a los compañeros que hacen la estructura de esta organización, que se acerquen a preguntar, a saber más de nosotros y del por qué estamos hablando de que somos representantes en los 3 cantones. Tal vez dirán, es que ellos están hablando sí, porque quieren hacer política. No es así, sino más bien hacer un llamado a los cabildos que están en cada uno de los territorios. Si es que tuvieran algún problema, necesitan asesoramiento, pues que se acerquen. Nosotros estamos prestos y dispuestos también a
llegar hacia ellos. También mencionar que en este taller tuvimos la participación del compañero Zairi Kotakachi, quien es el director del grupo Charihayak. En el tema de cultura nos va también a apoyar con el himno del pueblo quichua. También ya él nos va a aportar con eso hacia la organización. También la bandera, ¿no? La bandera, decía bandera también, del pueblo sí, quichua, himno, bandera. Sí, entonces ya tenemos ese avance ya de parte del compañero Zairi, quien es el director del grupo Charihayak. Entonces para nosotros es un avance grande, porque claro. ya se sacó resultados, ¿no es cierto? Una convención con resultados. Sacado. Muchas gracias a Ana Mariela Arellano, presidenta del pueblo quichua Otavalo, y a usted que está opinando, a usted que nos está haciendo, a usted que está en su mente ahorita, ¿y qué propuestas llevaré? ¿Qué proyectos llevaré? Porque no solamente es el hecho de cuestionar, de estar criticando negativamente, sino de decir, yo apoyo con esto, mi propuesta es esta, vamos, trabajemos y avancemos juntos. Hasta la próxima. Primero vamos a ver por acá, tenemos para el día miércoles a las 8:30 de la mañana, tenemos una invitada especial. El tema que vamos a tratar el día miércoles a las 8:30 de la mañana en La Tulpa, conducido por nuestra compañera Samia Maldonado. A ver cuál es. Por aquí está. Aquí. Y se me abrió la agenda de La Tulpa. Para el miércoles a las 8:30 de la mañana tenemos Temazcal, retorno al vientre materno. Estará aquí Olga María Carlosama Pupiales, Jambig Mama. Así que no se pierda y pregunte, aliste sus preguntas para el día miércoles 8:30 de la mañana en La Tulpa. Hasta entonces. La Tulpa. Diálogo intercultural e intergeneracional.